recordando esto, ya les hago la presentación de las penúltimas clases que vamos a tener. Ahorita ya entramos a la unidad 4. Vamos a tratar el tema 1 y 2. ¿Me confirman si ven? ¿Sí Sí, ven? sí se ve, Sí se profe. ve. Bueno, Ya. Temas vamos a hablar directamente sobre las crisis organizacionales. Entonces, nosotros veíamos que dentro del ámbito, el proceso de la comunicación organizacional, eh, era importante todo este proceso. ¿Por qué? Para que la empresa o las personas que emiten el mensaje logren cumplir con los objetivos establecidos, ¿no? Y también verificábamos que dentro de estas personas que tienen que hacer, que encargarse de emitir estos mensajes, deben de tener ciertas habilidades para que toda esta información llegue adecuadamente a la organización o a las personas correspondientes. Entonces, ¿por qué vamos a tratar el tema de las crisis organizacionales? Porque dentro del ámbito de la comunicación, cuando existe una crisis en una empresa, es importante saber cómo manejarla y qué aspectos dentro de la comunicación tratar para que esta crisis no sea algo totalmente grave, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar pues conceptualizando lo que es una crisis organizacional. Nosotros en nuestra cabecita tenemos idea de qué es una crisis. Pensamos en crisis y es algún problema, ¿no es cierto? Entonces, dentro de una organización, las crisis organizacionales vienen a ser eventos inesperados que nos caen por sorpresa, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos planificado que vaya a pasar. La cosa de este tema de las crisis organizacionales es que esta crisis que puede darse de manera sorpresiva puede generar un alto impacto en la organización. ¿Por qué? Porque va a desestabilizar y va a generar una amenaza en la supervivencia de la empresa, ¿sí? Una crisis pues realmente puede poner a un negocio en su bancarrota, o sea, o netamente desaparecer la empresa por la crisis que se dé, ¿sí? Así como también una crisis puede ser que se afecte directamente la reputación o imagen de la empresa. En este tema de las crisis organizacionales, cuando se dan dentro de una organización, pues van a generar primero incertidumbre. ¿En qué ámbitos? En el ámbito interno, en el ámbito externo. Entonces, obviamente, si sabemos que en nuestra empresa hay problemas, como empleados, vamos a decir, ¿qué va a pasar con mi puesto? ¿No? Nos podemos preocupar. Como externos, vamos a pensar, y ahora voy a poder, no sé, si soy un proveedor, voy a volver a tener las ventas para esta empresa o si yo soy un cliente, volveré a tener el producto que esta empresa vende. Entonces comienzan a generarse estas incertidumbres, ¿no? O las dudas de que, lo que me ofrece la empresa no sea lo correcto. También nos va a ayudar, también dentro de lo que es la crisis organizacional, nos indica que al momento que se da la crisis, la empresa tiene que actuar o responder de manera rápida a esto. O sea, tiene que ser, em, es como cuando uno se cae. A veces uno se cae y si se cayó y no quiere que le vea, lo primerito que hace es levantarse. Entonces eso es actuar rápido. Entonces, la empresa también, cuando existe una crisis, normalmente suele actuar de manera rápida y siempre tomando decisiones a corto plazo, es decir, en corto tiempo que va desde un día hasta 3 meses. ¿Se acuerdan que hablábamos que los cortos plazos, los medianos plazos y los largos plazos están establecidos en tiempo? Entonces, si hablamos de corto plazo, decimos que puede ser entre horas, días y hasta 3 meses. Si hablamos de mediano plazo, ya se va entre 6 a 1 año. Y si hablamos de largo plazo, ya vamos del año en adelante. ¿Sí? Y de la organización, cuando existen estos ámbitos de las crisis organizacionales, pues las personas que se encargan o las personas que em,
tienen que llevar las crisis y que tienen que establecer estrategias es la parte dirección de la dirección de la empresa, es decir, los mandos altos, ¿ya? Entonces, entendiendo este ámbito de la crisis organizacional, vamos a ver qué tipos de crisis podemos tener dentro de una organización. Entonces, ¿qué tipo de crisis podemos tener? Puede haber crisis económicas, crisis humanas, tecnológicas, organizacionales, naturales, de manera de malicia y de forma legal, ¿sí? Ustedes cuando piensan en crisis económicas, ¿a qué piensan que es a lo que se debe? ¿Mm? En que una Que la empresa está economía con está la mal. liquidez baja. Eso de uno en uno, pero bien. A ver, ¿quién fue? Darío Tibán, A ver, bien. en que una empresa está con la liquidez bastante baja. Ya, ¿y qué es liquidez? Es el capital que tiene la empresa, el dinero, Ya, ajá, ¿qué más? que tal vez tiene cuentas por cobrar que no ha llegado. Ya, ¿Qué más puede ser? Pagos pendientes. ya, chévere, Eso, ¿quién más era? eso es Ajá, mi opinión. listo, gracias, Darío. Luis, ¿también iba a hablar? Luis, ¿ibas a decir algo? Ya no quiso participar. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre por una crisis económica? Justo Podría como dijo el ser, compañero, Ujú. perdón, Sí, sigue Luis. justo como dijo el compañero, lo que es en caso de que la empresa esté falta de liquidez, si es que lo que es el cuentas por cobrar esté a muy largo tiempo, y eso sería, licenciado. Ya, chévere. ¿Quién más? ¿Alguien más iba a hablar? ¿Y qué se les ocurre por temas humanos? Crisis del tema humano. Yo, podría listo. ser virus o enfermedades. No tanto, pero puede también ser. ¿Quién más iba a hablar? ¿Alguien más iba a decir algo? Hable ahora o calle para siempre. No, entonces vamos a ir viendo una por una de qué se trata cada crisis. Obviamente pueden extenderse en muchos aspectos, pero vamos a ver las más generales que se pueden dar dentro de una organización. Si nosotros hablamos sobre una crisis económica o financiera, hablamos de que netamente dentro de la organización va a haber una pérdida de estos ingresos. Y como decían ahí sus compañeros, ¿por qué se puede dar esta pérdida de ingresos? Pues primero no tengo liquidez, ¿sí? La liquidez es el flujo de efectivo que yo tengo dentro de mi organización. Yo puedo decir que tengo $500 en el banco, pero los $500 están en una póliza que no puedo mover dentro de un año y mi cartera está en 0 centavos, no tengo ni un centavo. Entonces yo no tengo liquidez. Por más de que ese dinero esté en el banco, yo no tengo liquidez porque mi flujo de efectivo no tengo. Entonces puede que por eso exista una pérdida de dinero de estos ingresos. También, ¿por qué puede darse? Porque estoy gastando más de lo que me gano, porque ingresa menos de lo que yo estoy gastando. ¿Y eso se debe a qué? A prácticamente escasa planificación en el ámbito de los gastos de una organización. Porque otra cosa se puede dar la pérdida de los ingresos. Como decíamos, tenemos cuentas por cobrar más altas. ¿Sí? Que eso también afecta, que si yo tengo gastos y no tengo mis cuentas cobradas, pues ¿cómo cubro estos gastos? Entonces, por eso se puede dar este tipo de pérdida de los ingresos. Por la inflación, ¿qué conocen ustedes por inflación? Vele, ve que tu bien. Vele, peso.
Conocen ustedes por inflación, chicos. Inflación. Cuando algo sube de precio, cuando algo sube de precio de manera exagerada. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Los costos de producción que se alzan. ¿Mm? Sí, tiene que ver más que de producción, son los costos a lo que un producto me cuesta. Entonces, digamos, si yo este año me invento una libra de azúcar, la compraba en $1 y el próximo año, o más bien dicho, el año anterior la compraba en $1 y este año subió, esta libra de azúcar subió a 1.20, estoy teniendo una inflación en valor económico de 20 centavos, o sea, subió. Entonces, al haber este crecimiento en la inflación, muchas veces las empresas pueden no tener para cubrir esos costos o esos gastos que se tienen. Porque a veces, por temas económicos, por temas mundiales que a veces se manejan, a veces los precios pueden incrementar demasiado rápido, muy elevados. Y eso puede deberse, y eso puede perjudicar y dar este tema de crisis, las crisis económicas, ¿sí? Otra crisis que podemos tener dentro de una organización es caer en la bancarrota. ¿Qué es la bancarrota? ¿Qué es la bancarrota? La quiebra de una empresa. Ajá. Y esto viene relacionado con este tema de pérdida de los ingresos, ¿no? O sea, si yo estoy gastando más de lo que ingreso y aparte no he cobrado a mis cuentas por cobrar y aparte me viene la inflación y la empresa no puede sostenerse, pues llega a una bancarrota, o sea, a un cierre definitivo de sus actividades, ¿no? Entonces, esta es una crisis económica. También puede darse una crisis económica porque dentro del mercado que existe para una empresa puede haber esta pérdida de mercado. Sí, me invento. Es una empresa que vende pañales. Y la gente cambió de tendencia, que ahí también hablamos de los cambios repentinos de tendencia que viene con las pérdidas de mercado. Y la gente cambia de tendencia y dice, ah, no quiero comprar pañales desechables, quiero por cuidar el planeta y todo, usar pañales ecológicos. Y nadie, digamos exageradamente, nadie quiere utilizar y nadie quiere comprar. Entonces, estas personas que en su momento tenían tenían una forma de adquirir un producto, cambian, pues la empresa pierde este mercado y ya no tiene a dónde o a quién llegar para vender su producto. Entonces puede darse esta situación, ¿sí? Y es lo que podemos ir viendo, sobre todo en temas tecnológicos, que los mercados van cambiando y las tendencias de mercados van cambiando cuando empiezan a sacar el teléfono, no sé qué, el iPhone 6, 10, 15, 20. Entonces, hay estos cambios y si la empresa obviamente no está adecuada a esta situación, pues puede comenzar a tener una crisis económica. Aquí en el Ecuador hay un caso em, muy escuchado, que es el conocido Kodak. No sé si ustedes han escuchado de qué era esta empresa. ¿Han escuchado? Sí, creo que era de una empresa de fotografía o no sé, algo así de para tomarse fotos, algo así, o revelaban fotos. Exacto. En su tiempo, esta empresa era muy conocida porque eran los primeros o los auges en quienes revelaban las fotos en no me acuerdo cómo se llaman estos aparatitos ay, se me fue el nombre. Rollo. Eso, con los rollos, y ellos hacían la revelación de las fotos y vendían las cámaras, esas desechables para tomar fotos. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de tendencia de la gente cuando comenzó la tecnología de los celulares y de las fotografías digitales que ya se guardaban en CD, se guardaban en USBs.
Y la empresa no se adaptó a este cambio y sufrió una crisis económica súper fuerte y prácticamente cayó en la bancarrota y tuvo que cerrar, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasó con esta empresa, por ejemplo, ¿ya? Y otra crisis económica que puede darse es cuando existe pérdidas del personal, es decir, la gente sale más de lo que entra. Entonces, las personas, obviamente, si tengo poco personal, las actividades empiezan a fluctuar y obviamente también comienzo a tener esta crisis en la que a uno primero tengo que pagar a la persona que sale, aparte tengo que volver a contratar, tengo que hacer todo este proceso que aunque pareciera que no tiene un costo dentro de la empresa, sí lo tiene. Entonces, eso puede ocasionar una crisis económica, ¿sí? Después tenemos nuestras crisis humanas. ¿A qué se refiere estas crisis humanas? Sobre todo en el ámbito interno de la empresa, puede ser que dentro de una organización existan personas que comiencen a tener comportamientos ilegales. ¿A qué quiere decir? Primero, tratan la información de la gente o comienzan a hacerse a, comienzan a utilizar la empresa para beneficio propio, ¿sí? O aquí también tenemos las personas que a veces roban dentro de una organización, que empiezan a sacar dinero, etcétera, etcétera. Por un lado, los comportamientos ilegales. Por otro lado, tenemos las confrontaciones, o sea, las discusiones que pueden haber que pueden ser muy grandes al punto que estas confrontaciones generen crisis dentro de una organización, digamos entre un departamento u otro que realmente no se soportan, no se llevan bien, o una persona u otra puede generar crisis dentro de la organización. Otro punto que también ocasiona crisis, pues es el tipo de liderazgo que los directivos tienen. Como ya habíamos visto, hay tipos de liderazgo que son un poco más extremos y más alineados como que al mando, a las órdenes. Y este tipo de liderazgo, pues obviamente puede causar inconvenientes y malestar dentro de la organización y se generan estas crisis humanas en donde obviamente la gente no se siente bien, el clima organizacional va a ser negativo y pues era lo que hablábamos algún rato, de que hay empresas que uno escucha y lo primero que le dicen es, ahí no vayas a trabajar porque esa empresa no es buena. Entonces, ahí es cuando uno entiende que dentro de esa organización están teniendo crisis de forma humana en donde la gente eh, no se encuentra bien dentro de la organización. ¿Sí? Y otra crisis, pues, puede darse por la sobrecarga de trabajo. Esta sobrecarga de trabajo puede ser debido a qué. Uno puede ser que es una mezcla entre la crisis que habíamos hace rato, que no hay personal, y obviamente las pocas personas se sobrecargan de trabajo, ¿sí? Dentro de la organización y esto ocasiona que la gente o no cumpla con sus responsabilidades o se les olvide los trabajos que tiene que hacer o haya por ahí algún desliz de algo que se olvidaron de hacer. Entonces puede ocasionar un problema. Algo tan simple como enviar un correo importante sobre información de ventas puede ocasionar una crisis dentro de la organización. ¿Sí? Y esto es en el ámbito del tema humano. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, sí, no, no. Bueno, luego tenemos las crisis tecnológicas. Las crisis tecnológicas se refieren a qué? Como su nombre lo dice, a todo el ámbito tecnológico de la organización. Actualmente, todas las organizaciones se manejan con tecnología y cada vez la tecnología sigue ocupando más espacio dentro de una organización. Entonces, si esta tecnología empieza a tener fallas, puede ocasionar crisis. Por ejemplo, fallas en los hardware o en los software, es decir, en el ámbito interno de la empresa,
o en el ámbito de la información, cómo se resguarda o se maneja la información, ¿sí? Si hay estos fallos, pues la empresa puede quedar hasta en muchas ocasiones incomunicada. Algo tan simple como que nos quedemos sin luz o sin internet durante 3 horas dentro de una empresa puede ocasionar alguna crisis, ¿sí? Ustedes se han de acordar todo el tiempo que estuvimos del año anterior con cortes de luz y la gente se quedaba netamente sin trabajar. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la computadora, no tenían acceso al internet, no podían hacer sus trabajos porque todo tenía que ver con tener una plataforma donde ingreso la información, donde me contacto, donde añado, donde quito. Entonces no podían hacer nada. Y esto ocasionó en muchas empresas unas crisis que conllevaron a crisis económicas, porque obviamente las, digamos, ventas, que en este caso la mayoría de empresas hace, no pudieron realizarse, ¿sí? Otra crisis que puede darse son sobre los ciberataques, cuando otra empresa se mete o busca ingresar a las plataformas tecnológicas de una empresa para, en este caso, robo de información, ¿sí? O ataques para dañar a la empresa. Entonces puede darse. Entonces, si uno o la empresa no está adecuada para este tipo de problemas, pues es un impacto bastante alto que tiene la organización si es que esto llegara a suceder. Otra crisis es perder la información o que esta información sea filtrada. Este ámbito sería o estará un poco relacionado con el ámbito del comportamiento ilegal, porque el humano al tener acceso a la tecnología tiene acceso a la información de toda la empresa. En este caso, la mayoría de la gente tiene acceso y puede utilizarla en beneficio, como les decía hace rato, de los intereses propios de esa persona. Entonces, puede hacer la venta de la información a través de este tema tecnológico. Y si este tema tecnológico no está correctamente respaldado, pues fácilmente se puede dar esto. Y esto genera, obviamente, crisis dentro de una organización. Y también se dan crisis tecnológicas cuando al implementar una nueva tecnología dentro de la organización se dan errores al momento de implementarla. En algún momento, eh, acá arriba en el hospital metropolitano, creo que fue, no recuerdo si es que fue, pero fue en algún hospital. Querían implementar un nuevo sistema de historias clínicas, algo así fue, y era así un sistema, un tema tecnológico. El problema de implementar este nuevo sistema fue que la gente de la plataforma no capacitó correctamente a las personas que tenían que usar la información. Las personas no sabían cómo usar. Y esto demoró en los tiempos de atención a las personas, hubo contratiempos, la información no se subía correctamente, se perdió información, porque aparte iban a trabajar ya únicamente con esa y toda la información de la otra plataforma tenía que pasar a la nueva. Y era un procedimiento bastante complejo. Entonces, al no haber una correcta implementación, ocurrieron crisis dentro de la empresa y como les digo, la gente se sentía mal porque se demoraba mucho en la toma de las historias clínicas o había historias clínicas que ya había en la anterior plataforma y en esta no existía y el doctor no podía revisar. Entonces, un sinfín de problemas que ocasionó dentro de este hospital. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues netamente cancelar esta plataforma y regresar a la que estaban hasta que vuelvan a implementar. Entonces, pareciera fácil, pareciera sencillo, pero una crisis así, pues afecta. Entonces, la mayoría de estas crisis van a afectar directamente al ámbito económico. Entonces, si afecta al ámbito económico, la empresa decae. Entonces, ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me están No, escuchando?
Sí, entendido. Listo, tenemos las crisis organizacionales. Estas ya tienen que ver un poquito más con el ámbito de la dirección de la empresa. Las humanas hablábamos más del tema de los colaboradores, de los empleados, de cómo se manejan dentro de la forma interna con ellos. Mientras que la parte organizacional hablamos más cómo se maneja la parte directiva. Entonces, si dentro de la parte directiva hay un mal manejo, no existe buena comunicación, mala dirección, etcétera, pues pueden existir las famosas huelgas. Entonces, si hay una huelga dentro de una organización, existen crisis. ¿Por qué? Porque la empresa totalmente se paraliza y deja de mantener sus actividades normales. Y como les digo, todo esto afecta directamente al ámbito económico, al bolsillo de la empresa. ¿Ya? Otra crisis organizacional es que este ámbito de los departamentos de dirección, de los mandos altos de la organización, comiencen a tener conductas malas o inadecuadas o con falta de ética, en donde comienzan a igual actuar en frente a sus intereses y a buscar satisfacer sus intereses a costa de cualquier forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos directivos que se comportan así? Pues hacen un mal uso del poder y de esta forma se comportan ilegalmente. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues primero, eh, cuando empiezan a engañar a la gente con la venta de los productos y ya no son los productos que son, los falsifican, engañan con ciertos componentes, etcétera, etcétera. O ellos también pueden ser los encargados de hacer la venta de la información que les decía anteriormente de, de que la información de la empresa sea vendida. Ustedes deben de conocer o saber que la información ahora que las empresas manejan es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de esta información nosotros vamos a tener nombres, apellidos, cédulas, direcciones, formas de pago, si tienen tarjeta, si no tienen tarjeta, correos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información es muy cotizada para algunas otras empresas que manejan, por ejemplo, todo lo que son tarjetas. Estas empresas necesitan mucho base de datos de las personas para vender su producto, que en este caso son las tarjetas de crédito. Entonces, muchas veces ellos compran bases de datos de personas para poder venderles. Y les ha de haber pasado algún rato que por ahí alguien les llamó y le dicen, soy de tal empresa, vea, le voy a vender tal cosa, y le ofrecen. Y uno dice, ¿y usted de dónde sacó mis datos? O sea, ¿de dónde? Y ahí es cuando uno se da cuenta que estos datos son vendidos. Entonces puede ser que dentro de una organización los mandos altos empiecen a realizar esta venta de información. Entonces, esto puede ocasionar una crisis organizacional. ¿Por qué? Porque obviamente al momento que la gente se entere de que están vendiendo mis datos, pues van a ocurrir problemas, la gente va a quejarse, no le va a gustar la empresa, la empresa va a tener mala reputación en este caso, ¿ya? Y tenemos también nuestras crisis naturales. Estas crisis son prácticamente difíciles de prever. ¿Por qué? Porque se dan con la naturaleza, es algo que nosotros no podemos saber cuándo se va a dar. En este caso tenemos los terremotos, tenemos los tornados, los tsunamis, los huracanes, los incendios, que en cualquier momento se puede dar y esto puede afectar a una organización. Aquí también podemos nosotros poner el caso, por ejemplo, de las pandemias. La última pandemia que nosotros pasamos fue una crisis natural súper fuerte que afectó a todas las organizaciones y que casi ninguna estuvo preparada para sobrellevarla.